hacer una breve presentación también de la escuela, porque hay alguna persona que está interesada sobre todo en Envit y en algún programa formativo, aunque también estáis antiguos alumnos, pero bueno, no voy a robar mucho tiempo a Manuel de su presentación, ¿vale? Imagino que veis mi pantalla, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, este es un poco el ecosistema que trabajamos en Envit School. Nosotros somos una escuela técnica, estamos orientados a capacitar a perfiles profesionales desde un punto de vista estratégico y técnico en todo el entorno del mundo de los datos. De hecho, vamos montando formaciones a medida de lo que es especialización dentro de lo que es el análisis del dato, ¿vale? Sí os quería comentar un poco las tres claves que confluyen en Envit, que tiene que ver un poco con la parte de, bueno, pues Manuel es un claro ejemplo de Industry Insider, ¿vale? Hay una parte de apoyo en todo lo que es el ámbito de carrera profesional y por supuesto el hecho de que tenemos los itinerarios formativos adaptados a lo que es orientación a empleo, ¿vale? Son tres de las claves principales que trabajamos en Envit School y que bueno, nos hace estar, uno, alineados con lo que se está demandando en el mercado, dos, que a través de las formaciones nuestros perfiles accedan a las mejores posiciones que hay ahora mismo en el mercado y una constante actualización de las tecnologías en todo lo relacionado con temas de inteligencia artificial, ingeniería de datos o ciencia de datos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pool de los profesionales, entre los que se encuentra obviamente Manuel, ¿vale? En el área de académico de Envit School. Estamos ahora, y aquí sí que me voy a detener un segundito, estamos cerrando ahora la campaña de los programas y máster que arrancan este próximo 24 de marzo, ¿vale? Lo que es la convocatoria de marzo. Como veo que hay alguna persona interesada que hemos estado hablando a título particular con respecto a su interés, bueno, pues volver a comentarlo. Estamos cerrando ya las últimas plazas. Cualquier persona interesada que se ponga en contacto conmigo, ¿vale? Ahora voy a dejar en el chat mis datos y lo he dicho, si alguien se quiere subir al carro de la edición que va a comenzar, pues oye, bienvenido. Y bueno, por mi parte poco más, simplemente presentaros hoy a Manuel, que va a ser un poco, bueno, va a ser el que va a desarrollar el webinar. Manuel es doctor en Ingeniería Informática y es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Es experto en métodos avanzados tanto en Machine Learning como en Deep Learning y por supuesto es profesor en Envit School, ¿vale? Hoy vamos, bueno, cuando hablé con Manuel para montar un poco la sesión, la idea era, oye, que os contara un poco casos de éxito, ¿no? En proyectos basados en inteligencia artificial y ciencia de datos en los que él ha trabajado recientemente, ¿no? Entonces, es una sesión dinámica, pretendemos que de alguna manera él os comente, pues bueno, casos de éxito que se están dando en este entorno y que vosotros pues tengáis la visión de un primer espada que lo está aplicando, ¿vale? Por mi parte, nada más, Manuel, tienes la palabra y lo dicho. Bueno, que va a ser muy interesante porque yo ya te he escuchado en alguna que otra sesión aplicando los casos de éxito, con lo cual cuenta con ello. Muchas gracias, José. Pues os comparto pantalla. A ver, voy a dejar yo de compartir. Vale. Y ahora, vale, ahora supongo que me deja. A ver. Vale, ahora ya me está dejando. ¿Sí? ¿Veis mi pantalla? Sí, Genial. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por la presentación, José. Yo llevo trabajando en el área de Machine Learning, ciencia de datos, inteligencia artificial, pues ya, bueno, ya me entran ganas de llorar. Me acuerdo, hace 25 años ya. Estaba yo haciendo el doctorado en redes neuronales, ciencia de datos y tal, cuando había 4 colgados ahí haciendo solo esto. Entonces, bueno, durante todos estos años me ha dado tiempo a hacer un montón de proyectos, no solo me he dedicado a dar clase en la universidad, sino que también he desarrollado un montón de proyectos con empresas. También tengo un montón de publicaciones internacionales con cosas que he desarrollado, alguna patente internacional también y tal. Entonces, cuando me propuso el seminario, el webinar, José, pues dije, bueno, junto con él dijimos, bueno, una forma de montar una charla que
pueda interesar a todo tipo de perfiles, tanto técnicos como no técnicos. Entonces llegamos bueno, José me propuso la idea de contar algunos casos de éxito. Bueno, José creo que también fue una especie de brainstorming, ¿no?, que tuvimos con Quique también. Y surgió esta idea, así que digo, genial, porque así os cuento cosas que he hecho hace poco o recientemente. Y además me da pie, como veréis al final, bueno, la estructura del webinar va a ser la siguiente. Primero os voy a explicar varios casos de éxito sin meterme en muchas cosas, muchos aspectos técnicos, pero sí enfatizando un poco el valor del proyecto, el punto de partida, para qué. Y luego, pues una vez que os explique esos casos de éxito, ya digo que no hace falta que sepáis Python ni estadística, cosas técnicas, porque está un poco pensada para todo tipo de perfiles este webinar. Una vez que os explique esos casos de éxito, os contaré también, bueno, algunos de vosotros que ya estáis en el máster de Embit y tal, pues ya lo conoceréis, pero en base a esos casos de éxito os explicaré cómo se construye un proyecto así, qué hay por debajo, cuáles son las fases y qué relación tiene eso con lo que estáis aprendiendo o vais a aprender si os animáis a hacer uno de estos másters, ciencia de datos o inteligencia artificial. Bueno, pues nada, vamos a lo primero, que es explicaros diferentes casos de éxito junto con pues eso, el contexto y para qué y tal. Los primeros contaré un par de casos de uso en medicina, ¿vale? Bueno, en medicina ahora, bueno, en medicina y en todos los sectores, el machine learning, la inteligencia artificial, la ciencia de datos es una explosión. En medicina hay muchísimos ejemplos. Yo os contaré dos casos de uso en los que he intervenido, ¿vale? Para que veáis un poco la idea. Bueno, tres, tengo preparado tres. Vale, bueno, en medicina en general, cuando hablas de inteligencia artificial, lo que tratas de hacer es un sistema de ayuda a la decisión médica, ¿vale? Nunca vas a sustituir a un médico. O sea, de hecho, uno de los grandes errores a lo largo de todos estos años en los sistemas que han pretendido pues, hacer algo en medicina, los sistemas de inteligencia artificial, uno de los grandes errores es que el médico no estaba a gusto con el sistema, en el sentido que no entendía por qué el sistema decía que una persona tenía una enfermedad o no. O sea, si el médico no está a gusto o no entiende el razonamiento que hay por debajo de las predicciones o las clasificaciones o el análisis que haga el sistema de inteligencia artificial, el sistema termina a la basura, como han terminado muchos y muchos casos hasta ahora. ¿Hay alguien que está comentando algo en el chat? Ah, vale, pues sí, vale. Entonces, la idea en medicina es apoyarle, ayudarle al médico para que tenga análisis o llegue a conclusiones de una manera más eficiente o más informado o más rápido, ¿no? Vale, entonces, bueno, una de las cosas que hicimos en la primera oleada de COVID-19 era trabajar con datos de hospitales de Madrid, hospitales bueno, algunos a lo mejor conocéis, está acá en hospitales, son hospitales privados, HM. Entonces ellos nos suministraron miles de datos de pacientes, ¿vale? Que llegaban a sus urgencias. Entonces, bueno, no sé si os acordáis, al principio, ahora ya parece que ha pasado un montón, ¿no? Pero en la primera hora de COVID nadie tenía claro cuáles eran los factores de riesgo que hacía que una persona entrara en UCI o se le complicara la cosa o que no. Si eran patologías previas que tenías, o sea, todo el mundo andaba un poco perdido. Entonces lo que hicimos es un análisis con Machine Learning, con diferentes técnicas de Machine Learning, donde la máquina pues intenta relacionar, en nuestro caso, pues si una persona tiene riesgo de fallecer o no en función de los datos que presentan urgencias. Vale, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué le sirve a un hospital saber alguien que entra en urgencias cuál es la probabilidad de fallecer o no o el riesgo que tiene? Pues para priorizar los recursos. O sea, triaje, ¿no? Cuando tú entras a un hospital y te has roto una pierna o te ha ocurrido algo, pues hay más personas en la sala de urgencias, ¿no? Y los médicos necesitan priorizar. Entonces, en la primera ola de COVID, pues no se tenía nada claro cuál era los riesgos. Alguien que entraba, pues resulta que se complicaba mucho la cosa en 24 horas y podía fallecer, mientras que otras personas no. Bueno, pues
Pues uno de los grandes usos del Machine Learning en medicina es el triaje o el calcular grado de riesgo, ¿no? Perfiles de riesgo. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos, desde hace ya bastantes años, hay bastantes hospitales que el triaje bueno, lo hacen personas, pero ayudados por máquinas, por modelos de Machine Learning que le dan eh, la probabilidad vamos, el factor de riesgo a los médicos que tienen que tomar la decisión de qué pacientes pues hay que atender primero y cuáles no. Bueno, entonces, ¿cómo haces esto en un proyecto de este estilo? Bueno, pues tomas toda esa base de datos de miles de pacientes, limpias el dataset, haces un montón de preprocesado, como os explicaré luego, y intentas crear un modelo que intente predecir, en base a los datos de la persona cuando entra en urgencia, si va a fallecer con cierta probabilidad o no. Bueno, pues este es el proyecto que hicimos. Vale. Entonces, esto también se puede aplicar, este tipo de metodología, pues a calcular el riesgo de que una persona entre en la UCI o el riesgo en función de también la medicación que tenga. O sea, todo esto que os voy a contar se puede generalizar fácilmente en un entorno médico. Vale, entonces, en nuestro caso, en esa primera ola de COVID, con los datos que nos suministró la cadena Hospitales HM, pues entre otras cosas nos daba, por ejemplo, la edad del paciente, la temperatura, si tenía fiebre o no, las pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno en sangre, es decir, si le faltaba oxígeno o no, tenía problemas respirando o no, el género, el departamento del hospital que se ha hecho cargo de él. Bueno, en urgencias, pues a lo mejor un paciente se hace cargo de pediatría, otro oncología dentro de lo que es urgencias, ¿no? Entonces, ¿qué departamento del hospital se ha hecho cargo de esa persona en urgencias? O sea, todos estos datos son datos que se saben cuando el paciente ha entrado en urgencias y lleva pues un rato ya, ¿no? Entonces, la idea es, esta persona que entra en urgencias tiene un riesgo alto de que se complique, hay que, según la máquina, hay un factor importante, un riesgo importante de fallecer, con lo cual hay que atenderle lo más rápido posible o a dónde derivarle, etcétera, ¿no? Esa es un poco la motivación. Bueno, pues una de las cosas que obtuvimos en este estudio fue este árbol de decisión. Bueno, los árboles de decisión son una metodología de Machine Learning donde el mismo modelo es explicable, o sea, el mismo modelo te informa de qué preguntas, entre comillas, hay que hacer a los datos pues, para calcular el factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta, lo más importante según la máquina, el modelo que ha aprendido, es la edad. La persona, el paciente que llega a urgencias, ¿tiene menos de 79 años o no? Vale. O sea, al principio, esto recuerdas que era la primera ola, dentro de todas las personas que llegaban a urgencias, había, o sea, ahora parece una barbaridad, pero era lo que había en ese momento, más de un 15% de probabilidad de fallecimiento. ¿Vale? Entonces, vale, si es mayor que 79 años, bueno, fijaos que la probabilidad de fallecimiento sube casi al 50%. Lo siguiente que pregunta la máquina es, ¿saturación de oxígeno en sangre es menor que 83 o no? Bueno, si es menor que 83, en este caso la probabilidad de fallecimiento es 100%. Para que os hagáis una idea, pues si nosotros nos hiciéramos una prueba del grado de saturación en sangre, pues a no ser que te suceda algo raro, vas a estar en 99%, 100% o más, típicamente más de 95%. Menor de 83 para alguien además mayor es una burrada y encima con problemas respiratorios y tal, que es lo que le ha llevado a urgencias. Vale, y hay una cosa aquí muy curiosa que ha detectado el algoritmo, si veis, que es que si la persona viene de una residencia o no. Si vas por la derecha, es que esa persona viene de la residencia. O sea, este segmento, por ejemplo, de pacientes son personas de más de 80 años que no están muy mal a nivel de oxígeno en sangre, tienen más de 83% de saturación de oxígeno en sangre, pero vienen de residencias. Entonces, esos tienen ya casi un 74% de probabilidad de fallecer. No sé si os acordáis que la gente de la primera ola que estaba en residencias llegaban hechos una pena, ¿no? a los hospitales los que llegaban al hospital. Bueno, pues todo esto
tiene un valor enorme, porque en una situación donde hay un caos enorme, nadie sabe priorizar a los pacientes, cuáles son los factores de riesgo y tal, esto además, como es interpretable, tiene un alto valor para los médicos, ¿no? Por ejemplo, ¿estos pacientes quiénes son? Pues pacientes de menos de 79 años que están bastante mal a nivel de saturación de oxígeno en sangre, menos de 82%. Vale, la probabilidad de muerte aquí es 41%. Sin embargo, si la saturación en sangre es más de 82%, pues la probabilidad de muerte es muy baja, casi 6%. Bueno, entonces, si lo veis, es como que el algoritmo ha detectado 5 segmentos, 5 perfiles de riesgo. ¿Qué perfil tiene más riesgo? Este. Personas mayores con menos de 83% de nivel de saturación de oxígeno en sangre. ¿Cuál es el de menor riesgo? Este. Personas de menos de 79 años con más de 82% de oxígeno en sangre, ¿no? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Pues de nuevo, pues para priorizar, para anticiparse, ¿no? Y tratarlos pues, en prioridad a estos perfiles de riesgo a los pacientes. Bueno, ya os digo que ahora esto pues, puede parecer obvio. Uy, pues sí, claro, está claro que las personas mayores que encima tienen poco oxígeno, claro, está claro ahora, pero ya os digo que esto fue en la primera ola, ahí nadie tenía claro nada. Bueno, pues esto es un proyecto muy típico, por ejemplo, en triaje en hospitales en Estados Unidos. Estas son las reglas equivalentes al árbol, ¿no? El árbol tenía 5 nodos, 5 terminaciones, bueno, pues hay asociado a cada uno de esos nodos pues una regla, ¿vale? Con sus probabilidades de fallecimiento, etc. Bueno, este tipo de modelo se puede aplicar a muchísimos tipos de situaciones en la práctica, por ejemplo, a credit scoring, probabilidad de impago de un cliente en un banco, ¿no? de un crédito. Pues un poco la idea es la misma, entrenarse al algoritmo para que intenten, en base a los datos del cliente, cuando pide el crédito, intentar decir si lo va a pagar o no a futuro. Sacas el árbol será interpretable y además pues cada uno de los nodos finales del árbol estará asociado a un perfil. Y esto, ya os digo, que tiene un valor incalculable. Sobre todo, aparte de porque sea más o menos preciso, porque es interpretable, es explicable. Y como decía antes, en medicina, si algo no es explicable o no está claro para el médico, ese modelo, aunque sea muy, muy bueno, termina en la basura. Vale, bueno, aparte, pues podríamos en este trabajo pues también hicimos un estudio en función de las medicaciones, porque igual eso era otra cosa que no estaba nada claro en la primera ola de la pandemia, qué medicamentos funcionaban, cuáles no. Vamos, había un caos enorme, no sé si os acordáis. Bueno, pues también sacamos diferentes segmentos, ¿no? Diferentes en función de la medicación, acerca de bueno, pues el grado de fallecimientos de acuerdo al perfil de medicación. Y aquí pues extraíamos diferentes perfiles y también en cada uno de esos perfiles, aparte del riesgo de fallecimiento, el riesgo de entrar en UCI. Bueno, el riesgo de entrar en UCI también, pues en una situación de caos como la que había en la primera ola, es crítico también, porque, claro, ¿os acordáis que las UCIs se colapsaban? Entonces, claro, te interesa anticiparte, ¿no? O sea, o de alguna forma planificarte o intentar, bueno, aunque en una situación de tanto colapso como la primera ola, a lo mejor el margen no era muy grande, pero sigue siendo muy útil saber cuántas personas van, de todos los que tienes en urgencias, cuáles seguramente vayan a acabar en UCI, pues para planificar tus recursos. Vale, pues antes de que se me olvide, todo esto lo tenéis. Bueno, todo esto, casi todo lo que os voy a presentar, no sé si todo incluso, bueno, ahora que lo pienso quizá todo, está publicado en revistas internacionales de prestigio, ¿vale? Entonces, si alguno tenéis interés, pues os puedo pasar el link, las fuentes, ¿no? Por ejemplo, esto del COVID fue publicado en esta revista internacional. Y aquí pues explicamos la metodología, los algoritmos, los modelos, las variables, bueno, todo lo que aprendéis a hacer en los másters de ciencia de datos o de inteligencia artificial, bueno, viene aquí todo detallado, todos esos análisis.
Y bueno, pues que ya estáis aquí haciendo algún máster de estos, os sonará un montón ese tipo de curvas y análisis. Bueno, siguiente ejemplo de caso de uso. Pues, bueno, aquí veis a alguien señalando a una radiografía de tórax, ¿no? Bueno, hay muchísimas enfermedades que están relacionadas con el tórax. Pues aparte de neumonías, cáncer, COVID, bueno, luego hay muchísimas patologías. Incluso dentro de neumonías, pues hay neumonías causadas por virus o por bacterias, y todas esas cosas, si entrenas a una máquina, la máquina podría detectarlas en una radiografía, ¿vale? De nuevo, aquí el objetivo es ayudar al médico, no sustituirle, ¿vale? Y ahora veis un resultado, vamos, esto es un análisis que hicieron hace unos poquitos años en Harvard, para que veáis un poco lo que quiero decir. Bueno, si tú a un especialista de Harvard que se ha tirado años viendo cosas como esta, radiografías de tórax, un especialista en pulmón, ¿no? Ahora, o sea, un neumólogo, le enseñas un conjunto de radiografías y le dices, oye, márcame en cada una qué ves. Bueno, pues los superespecialistas de Harvard, los neumólogos superespecialistas de Harvard, solo viendo las radiografías, tiene un error. Y el error es del 3,5%. En el 3,5% de los casos se equivocaron en el diagnóstico, en este experimento que hicieron, ¿vale? Bueno, tú, aparte, puedes hacer una cosa que es entrenar una máquina que trabaja con imágenes, con Deep Learning. Tienes que conseguir una colección de radiografías etiquetadas, de ejemplos, ¿no? Para que la máquina vea, vale, esto es cáncer, esto no, tal, y la máquina aprenda a detectar cosas en las imágenes. Bueno, pues si entrenas una máquina para hacer eso, la máquina, en este estudio que se hizo hace unos poquitos años, como os digo, tenía un error del 2,9%. Y dices, vale, pues mejora a los médicos, qué guay, vale, pero es que la máquina no va a sustituir a los médicos. Entonces, eso es como nada, como si nada, como esto va a la basura. Ahora, fijaos en la clave. Si ahora la máquina, aparte de decirte, pues en esta imagen veo cáncer, en esta veo neumonía, en esta veo nódulos en los pulmones, ¿vale? Si aparte de hacer eso, te señala en la radiografía cuáles son las partes, los indicios de esa predicción que está tomando. Si la máquina aquí te dice, mira, es que aquí veo cáncer, pero aquí, sobre todo relacionado con esta zona. O aquí veo neumonía, aquí. Bueno, esto se llaman heatmaps, mapas de calor, ¿no? Donde esto es una técnica también para extraer conclusión de algo que en principio es caja negra. Un modelo Deep Learning es un modelo que puede llegar a tener millones y millones de parámetros, que bueno, es indescifrable en principio para un humano, pero hay técnicas que se llaman técnicas de extracción de heatmaps que te permiten extraer de alguna forma en qué zonas se está basando la máquina para extraer su conclusión. Entonces, si tú a un médico ahora le enseñas esto, dices, oye, que la máquina aquí dice cáncer y te está señalando esto, o aquí la máquina dice neumonía y te está señalando esto. Vale, si tú ahora se lo enseñas al médico esto, fijaos, el error del médico baja al 0,5%. O sea, casi ha desaparecido el error. ¿Vale? Aquí la clave es que la máquina le está ayudando al médico. Le está diciendo, mira, fíjate en esto o en esto pequeñito que a lo mejor se te ha pasado, y entonces el médico dice, ah, leñe, es verdad, se me ha pasado, pues es cierto, tal, y eso es el causante de que el error casi baje a cero, con la IA ayudando, ¿vale? Bueno, pues este es otro tipo de proyecto típico, ¿no? Que es en análisis de imágenes médicas, como pueden ser radiografías o escáneres o resonancias magnéticas o lo que sea, entrenar una máquina con un dataset de imágenes previamente etiquetadas, ¿no? Ejemplos de gente con cáncer, ejemplos con gente que tiene neumonía, ejemplos de gente que tiene las dos cosas, etc. Señala a la máquina un montón de imágenes ya etiquetadas para que la máquina aprenda a detectar eso ella sola, con el objetivo de ayudar a los médicos, ¿vale? Bueno, pues ya os digo, este es un proyecto también muy típico ahora.
Y ese tipo de modelos que hacen esto, el análisis con imágenes, pues ya los que estéis haciendo los másteres ya lo sabréis, son las redes convolucionales, ¿no? Las redes convolucionales son un tipo de modelos de deep learning que están basados en cómo funciona el procesamiento de información visual en el cerebro de los mamíferos y tienen un comportamiento espectacular con imágenes, ¿no? Bueno, pues vale, entonces ¿yo qué hice relacionado con eso? Bueno, pues pongo, esto es otra cosa que también publicamos en un artículo de gran impacto en una revista internacional, donde lo que hacíamos era entrenar a la máquina para que en radiografías de niños detectara, supiera distinguir diferentes tipos de neumonías, ¿no? Hay dos tipos de neumonía, pues neumonías causadas por bacterias, neumonías causadas por virus. Vale, me puedes decir, bueno, pues muy bien, pero son neumonías. Vale, pero es que el tratamiento es diferente. En las neumonías bacterianas, pues tienes que tratar al niño o al paciente con antibióticos y las virales con antivirales, ¿no? Y claro, imaginaos que hay algunos lugares del mundo, hay algunos hospitales en lugares pobres, donde a lo mejor tiene una máquina de radiografía, así ya. Claro, es que cuando pues en Madrid vas a un hospital y tienen dudas en si qué tipo de neumonía tienes, pues a lo mejor te hacen una punción o te hacen ahí algún tipo de análisis, pero hay otros lugares, ¿no? Otros países donde eso es difícil. Entonces, y en una neumonía, pues lo que tienes que hacer es tratar rápidamente la neumonía. Hay algunos tipos de neumonía que como no los trates rápidamente, el paciente puede fallecer con alta probabilidad, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, pues intentamos ayudarle al médico en el diagnóstico. Entonces, la idea es muy parecida. Pues entrenamos al sistema con un montón de radiografías de niños y generamos pues un sistema pues, que hacía el análisis y marcaba las zonas, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, esto es un niño pues, que no tiene neumonía, está bien. Entonces, sacamos dos tipos de heatmaps, ¿no? El heatmap, bueno, cuando digo aquí clase consolidación, es, bueno, pues que tiene neumonía, ¿no? Entonces, el heatmap relacionado con neumonía no marca nada, porque el niño no tiene neumonía. Sin embargo, el heatmap, el análisis, o sea, cuando le pides al algoritmo que te saque, bueno, ¿y por qué? ¿En qué zonas te apoyas para decir que no hay neumonía? Bueno, te está marcando todo. Está diciendo como, vale, he chequeado todo y mi conclusión es que no hay neumonía. Y zonas que apoyen que hay neumonía, ninguna, ¿no? O sea que, bueno, de nuevo, tiene una intuición, ¿no? El médico lo puede extraer conclusiones intuitivas de estas imágenes. ¿Vale? O aquí tenéis un ejemplo de alguien con neumonía, un niño con neumonía que está en esta parte, sobre todo. Bueno, lo potente de este caso, de esto que hicimos, de nuevo, pues si alguno tenéis interés, pues me escribís luego y os paso los links porque casi todos son artículos, os puedo mandar el PDF o el link porque están publicados en abierto. Entonces, bueno, a ver si me deja mostrar. No, sí. Bueno, esto es de nuevo, este es el artículo con todos los detalles que está ahí publicado y tal. Bueno, lo potente de esto es que nuestro sistema está basado en symbols. Vale, un ensemble es un tipo de modelo en Machine Learning que se apoya no solo en un modelo, sino en varios. Entonces, nosotros demostramos con este estudio, o sea, hay un montón de redes que hacen cosas en medicina por ahí fuera, hay publicaciones, hay gente que ha propuesto cosas, bueno, incluso complicadísimas. Bueno, pues con unas redes neuronales no, o sea, bastante sencillitas, poniéndolas a trabajar entre ellas, o sea, no teniendo un solo modelo, sino varios que cooperan entre ellos, somos capaces de batir a las redes más complejas del estado del arte. Es un poco otra de las cosas que descubrimos, que publicamos en este artículo, ¿vale? O sea que bueno, como veis, pues
siempre que te metes en un tipo de proyecto de estos, de Machine Learning, pues al final seguro que descubres cosas o trucos que nadie conocía, ¿no? Bueno, esto es lo típico cuando ningún proyecto es igual que cualquier otro. O sea, las bases sí que son las mismas, pero luego cuando te adentras cada vez más en un proyecto, pues seguro que terminas desarrollando trucos o extendiendo algún algoritmo y que nadie ha pensado antes en ello, ¿no? Vale, bueno, otro caso de uso en medicina. Bueno, esto es un proyecto que empezamos también en el confinamiento, en el COVID. Bueno, esto es un proyecto con el que ganamos, fuimos uno de los ganadores del hackathon de la Comunidad de Madrid, que organizó relacionado con el COVID. Entonces, en este hackathon, pues se pedía que la gente propusiera desde sus casas, claro, estábamos confinados, pues en proyectos, en aplicaciones que tuvieran un alto impacto en el tema del COVID, en el control de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, fuimos uno de los ganadores. ¿Y qué era lo que hicimos aquí? Bueno, este es otro tipo de proyecto que si lo generalizas, también se da bastante en la práctica, que es usar el Machine Learning para automatizar algo que ya existe. ¿Vale? En este caso, ¿qué era lo que existía? Pues una cosa que se llama... A ver, ¿dónde está? Test de ROT. Bueno, el test de ROT era un test que hacían en la Comunidad de Galicia, en el confinamiento. Llamaban a los pacientes para ver si se quedaban sin oxígeno o no, para ver si evolucionaban a bien o iban cada vez peor. Porque uno de los factores de alto riesgo en COVID, sobre todo en personas mayores, era que el oxígeno, que se quedan sin oxígeno en sangre. Entonces es un factor de riesgo muy grande en COVID. O sea, de hecho, pues no sé si, supongo que continuarán haciéndolo así. En las primeras olas, si ibas a urgencias y veían que el nivel de oxígeno que tenías era bajo, pum, te ingresaban directamente. O sea, porque era un factor de riesgo enorme. Vale, entonces, la motivación de esta aplicación viene de que, claro, cuando estábamos todos confinados en casa, que no podíamos salir y tal, bueno, ¿cómo sabíamos si nos estábamos quedando sin oxígeno o no? O un médico que nos atendía por teléfono, ¿cómo sabe si me estoy quedando sin oxígeno o no? Porque es que lo curioso es que hay gente que se está quedando sin oxígeno, pero ellos no son conscientes. O sea, yo tengo un familiar que a veces tiene 80 de oxígeno, eso es una burrada, o sea, cualquiera de nosotros, si de repente nos bajan el nivel de oxígeno a 80, nos caemos al suelo o nos ahogamos, pero hay gente que se adapta poco a poco y que es capaz de vivir con 80. Bueno, eso es una burrada. Entonces, que tú le preguntes a alguien si se ahoga o no, no quiere decir que tenga bien el oxígeno, ¿no? Porque hay gente que se adapta y tiene poco oxígeno y te dice que está bien, pero tiene un nivel muy bajo de oxígeno. Entonces, bueno, el test de ROT era un test que se hacía en el confinamiento en Galicia para detectar si alguien se estaba quedando sin oxígeno o no. Bueno, lo ideal es medirlo con esto, con un pulsioxímetro. Claro, pero nadie tiene en su casa, o casi nadie, bueno, ahora con lo del COVID sí, pero casi nadie tenía esto en casa. Entonces, el test de ROT era un test muy fácil de hacer, que hacían los médicos, te llamaban por teléfono en Galicia y chequeaban si te estabas quedando sin oxígeno o no. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, pues te llamaban y decían, vale, inspira profundamente y tienes que contar deprisa hasta 30. Entonces tú hacías, inspirabas y decías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vale, entonces los médicos medían dos cosas. Bueno, tenían un cronómetro ahí y medían dos cosas. Hasta qué número llegas y cuántos segundos te lleva a contar. Entonces, si el número máximo al que llegas es menor que 7, o solo puedes contar durante menos de 5 segundos sin respirar, tu grado de saturación de oxígeno en sangre es menor que el 90%. Y esto ya es factor de alto riesgo. Si el número máximo al que llegas es menor que 10 o solo puedes contar durante menos de 7 segundos, entonces que tienes menos del 95%. Y en caso contrario, si no cumple ninguno de los dos, tu grado de saturación es mayor que el 95%, es decir, no tienes riesgo. O sea, esto es riesgo moderado y riesgo alto. Bueno, esto parece que se lo ha inventado alguien ahí y ya está, este método. Pues no, o sea,
esto está basado, hay estudios clínicos que apoyan este método. O sea, esto ha sido propuesto por un equipo de médicos, ha sido probado y tal, ya hace años, y es un test conocido en medicina. Lo que pasa que lo que nosotros proponíamos era automatizar este test, que una máquina, una aplicación fuera capaz de hacer esto. La idea era que los pacientes, claro, pues no tenían pulsósímetro en casa, se bajaran una aplicación a su móvil o se conectaran a una página web, grabaran su voz contando y la aplicación te dijera: uy, tienes menos de 90% de oxígeno, te recomendamos que vayas al hospital, o no. O tienes más de 95%, según el test de Roth, pues no tienes riesgo de tener bajo el oxígeno, lo que sea, ¿no? Algún tipo de dato, pues para no estar a ciegas como estábamos en ese momento. Bueno, pues esto, como os decía, es otro tipo de proyecto. Es decir, tomar algo que ya existe y automatizarlo con métodos de inteligencia artificial. Bueno, y es justo lo que propusimos y ya os digo, fuimos uno de los ganadores, luego montamos una startup relacionada con esto. La aplicación se estaba usando en una de las grandes aseguradoras médicas españolas, etcétera. Bueno, ¿qué hay por debajo de esta aplicación? Bueno, pues debajo de esta aplicación pues hay, claro, la idea es que el paciente desde su casa pues se graba en el móvil contando hasta 30. Esta aplicación manda el audio a un servidor web. El servidor web en nuestro caso estaba desplegado en AWS, en Amazon Web Services. Aquí se procesa el audio, se calcula el resultado del test de Roth y se devuelve al usuario. Y no solo eso, o sea, con este esquema puedes hacer algo súper interesante, que es monitorizar al paciente en el tiempo y decirle cómo evoluciona. Que el paciente pues se haga este análisis a distancia, ¿no?, cada día y que el sistema le vaya informando de cómo va evolucionando, si se va recuperando o cada vez tiene menos oxígeno en sangre, ¿no? Y si lo pensamos un poco, no solo es útil esto para COVID, sino en general para todas las enfermedades crónicas de pulmón, pues personas con asma, con EPOC, todo este tipo de cosas, monitorizar cómo van, si van evolucionando, si alguien con asma tiene de repente una gripe y empeora, cómo evoluciona a nivel de oxígeno, ¿no? Pues bueno, esto tiene bastante utilidad. Bueno, pues para implementar esto, pues ¿qué hicimos? Pues implementarlo, como os decía, en AWS. Pues primero hay una parte de análisis de la voz, lo que se llama un speech to text. El sistema toma el audio y lo transcribe a texto junto con los tiempos donde el paciente ha dicho los números y validamos el test de Roth pues haciendo preguntas sobre los timings de los números que pronuncia el usuario. Hay una cosa aquí que no teníamos, no nos lo da una aplicación como la del Speech to Text, que es esta transcripción de habla a texto, que es la detección de respiros. O sea, aquí, si os dais cuenta, en estas reglas pues entra en juego si el paciente respira o no y cuándo. Entonces, para ello tuvimos que construir pues una red neuronal profunda, Deep Learning, que tomando el audio, pues detectara dónde había respiros y los tiempos de esos respiros. Entonces, un poco como curiosidad técnica, pues cuando tú haces un análisis de audio, no haces el análisis de audio de la señal en sí que estás midiendo, sino que conviertes esa señal de audio a lo que se llaman coeficientes de Mel, es una especie de espectrograma y ya trabajas con esta señal. En todo lo que sean aplicaciones de audio, sobre todo en voz, no se trabaja con los audios realmente, sino con este tipo de coeficientes. Bueno, entonces, una cosa importante que tuvimos que hacer en este proyecto, para que veáis un poco todo el trabajo que hay detrás y las diferentes fases, es, claro, cómo entrenas un sistema como este para detectar dónde están los respiros en un audio. Claro, lo primero que tienes que hacer es montar el dataset. O sea, la base de datos de casos. Entonces tuvimos que grabar un montón de gente con COVID, sin COVID, mayores, menores, etcétera. Un montón de gente
hablando y, claro, para entrenar una red le tienes que dar ejemplos etiquetados, ejemplos donde ya hayas marcado en ellos los respiros para que la red tome eso como ejemplo y aprenda a detectar en general respiros. Entonces hubo que montar luego un sistema, en este caso en Label Studio, donde tomábamos los audios grabados de los pacientes y teníamos que ir marcando a mano los respiros. ¿Por qué? Porque eso luego lo vamos a usar, toda esa información etiquetada, para entrenar la red neuronal. Entonces, este es uno de los de las fases más costosas, no solo en este proyecto, sino en general, que es la obtención de los datos y el etiquetado. En este caso, pues cada uno de los audios tuvimos que etiquetar, como os decía, de dónde a dónde iba cada respiro. Y os digo que eso, ahora os enseñaré algún dato más al final, las fases. Normalmente la fase de construcción del dataset y etiquetado se lleva muchísima parte del tiempo y del coste en un proyecto de data science. Vale, pues nada, pues construimos la red neuronal y con lo cual, tomando todas esas piezas, desplegamos nuestro sistema, como os decía, en la nube y pues nada, pues nuestro sistema lo pusimos a funcionar, como os decía, en una de las grandes aseguradoras, empresas aseguradoras médicas de España. Entonces este producto lo ofrecía a sus pacientes para que los pacientes pues, pudieran controlar desde casa pues, si se quedaban sin oxígeno o iban bien a nivel de oxígeno. Muy bien, pues algún caso más. Vale, creo que este es el último que tengo preparado. Vale, otro caso que es muy típico en consultoría es predicción de demanda futura de clientes. ¿Vale? Bueno, estos datos de transporte público, esto lo hicimos con datos de la empresa municipal de transportes de Madrid. Bueno, estos son datos de cuántos pasajeros se han tomado una línea de autobús en concreto, la línea 1 que pasa por el centro, ¿no? En función del tiempo. Entonces, como veis, esta es la serie temporal. Hay, como veis, zonas donde casi no hay actividad, casi no hay pasajeros, pues agosto, o agosto aquí. Y luego veis ciclos rápidos que eso coincide con los ciclos semanales. Pues entre semana, pues la gente usa esta línea de manera diferente que los fines de semana. Y luego, pues dentro de esos ciclos, como veis, hay ciclos lentos que serían anuales, agosto que baja, o ciclos rápidos, luego hay aparentemente dinámica que no es periódica, o sea, que no es todo el rato lo mismo, no hay luego variabilidad intrínseca. Entonces, lo que intentamos hacer con este proyecto es intentar montar un modelo que sea lo más preciso posible, prediciendo a futuro cuántos pasajeros van a utilizar una línea de autobús en este caso. Y eso en concreto, pues es un proyecto que en consultoría se da un montón, que es un proyecto de predicción de demanda de un producto, en este caso, pues el uso de una línea de transporte. ¿Y para qué quieres predecir a futuro la demanda? Pues para optimizar recursos, poner más autobuses o menos. Pues si va a haber muy pocos pasajeros, pues no pones tantos autobuses. O si en vez de predecir la demanda en una línea de autobús, pues predices la demanda de cartones de leche, pues ya sabes, prediciendo a futuro, ¿no? Cuánto stock tienes que tener en tu tienda, ¿no? O sea, en general, este tipo de proyecto es el día a día en muchas empresas, ¿no? Si lo pensáis un poco, casi cualquier empresa del tipo supermercado, retail, servicios, necesita hacer esa predicción a futuro para planificarse. Bueno, entonces en este proyecto, pues aparte de los datos en sí de la predicción de la demanda, perdón, del número de pasajeros, pues teníamos también variables calendario. Metíamos variables calendario del mes, el día de la semana, festivo, pues para que ayudara al modelo a hacer la predicción mejor. Bueno, este es un ejemplo de una muestra del dataset de los primeros registros. Como veis, es una tabla, la fecha, el mes, festivo, sí o no, número de pasajeros ese día, semana del mes, día de la semana. Vale, y uno de los modelos que mejores resultados nos dio en este caso
es un modelo Deep Learning, un LSTM. Es muy potente, pero es muy difícil de entender para un humano. Las predicciones que hacía este modelo, como veis, son muy buenas. En rojo son las predicciones, en verde es lo real. Ahora hay algunos picos aquí sueltos que prácticamente los clavan, ¿vale? O sea, las métricas de bonanza del modelo, pues en este caso son muy buenas. Pero el modelo es caja negra, tipo caja negra, no es interpretable. Pero no pasa nada porque luego hay técnicas para intentar extraer interpretabilidad de un modelo caja negra, ¿no? Hay una técnica en concreto que se llama la técnica del modelo subrogado, en la que intentas, una vez que has entrenado tu modelo, calcular el árbol que aproxima mejor a ese modelo para, de alguna forma, calcular el equivalente a tu modelo, pero con un árbol, que es justo lo que hacemos aquí, ¿vale? Y este es el árbol o las reglas que obtenemos, ¿no? Entonces, como veis, las 9 reglas, bueno, pues de nuevo, pues en otro artículo, donde todo esto está publicado, los detalles y tal, pues estas reglas, con ellas capturábamos el 95% de lo que hacía el modelo Deep Learning. Y si os fijáis, hay reglas, pues muy, bueno, en general las reglas son muy interpretables. Si no es fin de semana, ni vacaciones, ni verano, ni julio, agosto, septiembre, entonces va a haber en torno a 3.907 pasajeros. Si no es fin de semana ni vacaciones, pero es julio, pues entonces el número de pasajeros va a estar en torno a 2.694. Bueno, de nuevo, es muy interpretable y si le das estas reglas pues a quien vaya a aplicar luego el modelo o a alguien encargado luego pues de la logística, de cuántos autobuses hay que meter o no cada día, bueno, pues estas reglas son muy útiles, ¿no? Pues para que vea un poco sobre qué está tomando, sobre en qué se basa el modelo, ¿no? Para hacer las predicciones. Bueno, estas reglas también se pueden poner en un formato que se llama de lógica difusa, donde ya en vez de decir 3.907, 3.150, pues te dice pues muy alto, alto, medio, ¿no? Que incluso es más interpretable aún para un humano. Bueno, pues si fuera este un proyecto donde son cartones de leche, lo que intentas predecir, bueno, pues las reglas estas te explicarían pues en base a qué se está basando el modelo para predecir que la semana que viene pues, va a haber una demanda más grande de cajas de cartones de leche o no, ¿no? Y de nuevo, el tener una explicación para alguien que vaya a aplicar luego los resultados del modelo, que vaya a aplicar la decisión del modelo, es muy útil. Bueno, finalmente, bueno, os he contado varios proyectos, ¿no? Donde me he involucrado. Vamos, he estado ahí, he sido uno de los que ha diseñado la solución, la ha implementado y tal. Bueno, todos esos proyectos tienen en común la estructura interna, ¿no? El cómo se desarrolla. Ahora os voy a explicar cuáles son las fases que hemos seguido en esos proyectos en general, que son fases que son aplicables a cualquier tipo de proyecto y son fases que aprendéis a desarrollar pues, en másters de tipo inteligencia artificial o másters de ciencia de datos, ¿no? Bueno, las fases de un proyecto, para mí, ¿vale? Porque luego, dependiendo de si buscas en Internet en un lado o en otro, o a quien le preguntes, pues las fases las pueden llamar de otra forma, pero básicamente estas 4 fases para mí. Bueno, ya os digo que algunos pues parten algunas de esas fases en varias, etcétera, pero bueno, es lo mismo. Para mí hay 4 fases: la fase inicial, la del preprocesado de datos, la de modelización y validación y la explotación. En la fase inicial y la del preprocesado de datos ocupan en torno al 80 y 90 o 90% de un proyecto en coste y tiempo. ¿Vale? No porque lo diga yo, sino porque lo dice también IBM y las grandes consultoras. Si buscáis información en Internet sobre las diferentes fases en un proyecto de este estilo o dónde va el mayor coste, veréis que
todas las grandes consultoras cuando hablan de esto, o IBM, etcétera, pues más o menos dan en torno a estos números, 80% más o menos en estas dos fases. Vale, y esto liga con algo que está surgiendo últimamente, ¿no? Hay muchas preguntas últimamente sobre, por ejemplo, si ChatGPT va a sustituir a un data scientist, ¿no? O si, bueno, pues como ChatGPT le preguntas sobre un código y te lo da, pues entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos sin trabajo? ¿O qué hacemos? Bueno, aquí en estas dos fases, como veréis, hay una intervención humana máxima. O sea, ya no solo a nivel de entendimiento del problema, sino también de experiencia que tengas en ese tipo de problemas. Aquí hay un montón de decisiones que tienes que tomar de cómo limpiar los datos, cómo crear nuevas variables o tal, que esto no te lo va a dar ChatGPT. O sea, ChatGPT a lo mejor te va a ayudar en la tercera fase, que es la de creación del modelo, pues haciéndote un primer borrador del código del modelo en sí. Pero estas dos fases implican alguien rompiéndose la cabeza, probando diferentes cosas, introduciendo lógica, o sea, introduciendo un procesado que tenga lógica en el contexto del problema que tienes que solucionar, ¿vale? Bueno, ahora os doy algún detalle más. Bueno, en la fase inicial, pues lo que tienes que hacer es concretar el problema. Bueno, si yo esto lo enfoco como un problema de ciencia de datos, donde hay una salida que quiero predecir y unos datos de partida, ¿cuáles son esos datos que yo meto al modelo, el input y el output? Bueno, esto no es obvio en absoluto. Ya hay proyectos donde te puedes tirar meses ahí dándole vueltas a esto, ¿vale? O sea, por ejemplo, te contratan para que predigas si un cliente se va o no de un banco, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir que se va de un banco? ¿Que cierra su cuenta? Vale, sí. Pero a lo mejor que se vaya de un banco puede ser que, que, que lleva su nómina a otro sitio, o que saca todos los fondos y el dinero que tiene y deja solo 100 euros o 200. Vale, ¿y eso a cuánto lo quieres predecir? ¿A un mes? ¿A 2 meses? ¿Lo que va a hacer tu cliente de aquí a un año? Vale, vale, y aunque lo tengas claro, ¿qué información vas a meter como input a tu modelo? ¿Qué tiene sentido meter como input a tu modelo? ¿Dónde vive esa persona? ¿Qué ha hecho últimamente con el banco? ¿Operaciones? Bueno, todo eso ChatGPT no te lo hace. O sea, todas esas decisiones de, de qué meter, cómo entrar a tu modelo o cuál es la salida, es algo que tienes que diseñar. Que bueno, si hacéis algún ejercicio de estos que vienen en tutoriales en internet o cuando en los másters pues nos enfocamos en un algoritmo concreto, la base de datos ya os la damos hecha. Pero es que esa base de datos hay que construirla y eso no es obvio en absoluto. Entonces, uno de los grandes valores valor del data scientist es aquí en la construcción del el enfoque del problema y concretarlo, ¿vale? O recolectar y etiquetar datos. Antes os he dicho que en el problema este de Smart Disney, pues nos tuvimos que construir un dataset de gente hablando, contando y etiquetar ahí los respiros en una aplicación, el Apple Studio y tal. Bueno, eso tampoco te lo va a hacer ChatGPT. O por ejemplo, saber que puedes complementar la información con variables externas. Por ejemplo, en el caso de la MT, de la línea de autobús, pues yo aparte del histórico de ocupación de autobuses, pues estoy metiendo variables calendario, festivos, de la semana. También podría meter si hay eventos programados en la ciudad. Claro, mañana, si hay un partido de fútbol de final de Champions en el Bernabéu, pues el comportamiento de los autobuses va a ser muy diferente a si no lo hay. Entonces, eso es una variable externa, meterle información al modelo de que, es que hay una variable que se llama evento, que, bueno, pues todo eso alguien lo tiene que diseñar y alguien tiene que romperse la cabeza y decir, vale, en este problema tiene sentido meter esto o no. De nuevo, eso no te lo va a dar ChatGPT. O, por ejemplo, auditoría o análisis exploratorio de datos, que es otra fase que haces en nuestros proyectos, que es, vale, una vez que tengo construido mi dataset, ¿está bien mi dataset? ¿O hay algo raro? Bueno, pues hay una serie de estadísticas, de pruebas que tienes que hacer
que las aprendes en un máster de ciencia de datos o de inteligencia artificial y que no es algo que pueda hacer ChatGPT, por ejemplo. Pues es más, el mismo tipo de estadísticas o de gráficas en un problema te puede llevar a una conclusión y otro a una conclusión contraria, ¿vale? O sea que, de nuevo, o sea, esto tiene un valor enorme y esto solo lo puede hacer un humano, ¿vale? Una vez que termina la fase inicial, que es lo que os he contado, bueno, pues ahora sigues preprocesando los datos. ¿Y eso qué significa? Pues, por ejemplo, gestionar missing values. ¿Qué ocurre si en una tabla hay datos que no tienes? ¿Qué haces con esos agujeros, esos missing values? O, por ejemplo, ¿qué ocurre con una fecha o con un código postal o una categoría, lo que es una variable que sea blanco, verde, azul? Porque al final en Data Science hay que pasarlo todo a números. Bueno, pues igual, pues hay un conocimiento experto ahí que tienes que aplicar. Por ejemplo, pues en un banco, si tienes una variable que es un código postal, ¿vale? Y estás haciendo un modelo para predecir si alguien te paga o no el crédito, el código postal en realidad no quiere decir mucho. Lo que sí que va a decirle mucho al modelo es, por ejemplo, la renta media que hay en ese código postal, cuánto gana en promedio la gente ahí. De nuevo, es interpretar esa variable, es decir, darse cuenta de que el código postal en sí no está cuantificando nada y sustituirla por la renta media, ¿no? En ese código postal, por ejemplo. Bueno, pues eso es código conocimiento experto y eso nadie puede reemplazar al humano en eso. De hecho, este tipo de recodificación, pues llegas a ella a través de feedback que te va dando y que vas dando a un experto del banco. Normalmente en este tipo de proyectos, pues si un banco te contrata, pues el banco te pone personas de contacto ahí pues para interaccionar con ellas, para preguntarles sobre las variables o sobre qué es razonable, qué no, ¿no? Entonces, de nuevo, eso no lo puede hacer una máquina. O, por ejemplo, otra cosa que se hace en la fase procesado, gestión de outliers, ¿no? Detectar casos anómalos que se alejan demasiado del resto. O seleccionar qué variables, pues hay problemas que puedes llegar a tener al final, te puedes llegar a juntar con miles de variables, ¿vale? ¿Cuáles de ellas vas a elegir para meterlas en tu modelo, cuáles no? O incluso producir variables nuevas. Por ejemplo, vale, lo importante no es lo que gana alguien al mes, ni lo que tiene que pagar al mes de otros créditos, sino el ratio entre los dos, ¿no? De cara al credit scoring, cuantificar el riesgo de que alguien no pague un crédito nuevo que está pidiendo, pues de cara a eso, a cuantificar el nivel de riesgo, a lo mejor no te interesa tanto lo que gana al mes una persona, sino el ratio de lo que gana al mes esa persona dividido entre lo que tiene que pagar en otros créditos o hipotecas que tenga. De nuevo, pues estos son ratios, son variables nuevas que introduces, que de nuevo, pues los introduce alguien con conocimiento experto, no los introduce una máquina automáticamente. Normalizar, etcétera. Bueno, una vez que has terminado esta fase, como veis hasta aquí no he hecho nada de modelos. Es que hasta aquí, como os decía antes, se lleva el 80-90% de un proyecto. Luego ya pues empieza la parte de modelado. Entonces, dentro de la parte de modelado, pues tienes modelos no deep, por ejemplo, regresiones, árbol de decisión, gradient boosting, etcétera, o modelos deep. Redes convolucionales, por si quieres hacer cosas con imágenes, o redes recurrentes profundas para series temporales o texto, o modelos basados en transformers. Y aquí ya sí que ChatGPT, pues cuando le consultas y tal, y le dices, pues créame un modelo no sé qué, pues te puede dar un primer boceto de algunas cosas de estas. Pero eso no va a ser nunca tu último modelo, tu última versión de modelo. Luego tendrás ahí que cacharrear y que cambiar y que incluso detectar cosas que ChatGPT te da mal. Porque ChatGPT básicamente pues está teniendo en cuenta todos los GitHub, todo lo que ha subido la gente a nivel de código y en ese código pues a veces hay cosas que están mal. ¿Vale? Entonces, bueno, y en esta fase, ¿qué haces? Bueno, pues pruebas diferentes modelos, ajusta los hiperparámetros, pues en una red neuronal, pues un hiperparámetro puede ser el número de neuronas, pues le metes más neuronas o menos, miras a ver qué funciona mejor. Cuando llegas a tener un modelo que parece que es el que funciona mejor, lo validas, calculas su error esperado en explotación y ya está. O sea, la fase de modelado
dentro de lo que cabe es mucho más automática, mucho más sencilla que las otras. Por eso, pues, ChatGPT te puede ayudar bastante en esta fase, pero no en las anteriores. Y finalmente, fase de explotación. Bueno, pues ¿qué haces? Pues ese modelo que has desarrollado, que has construido, pues lo despliegas, lo implementas en algo que luego use la gente o el cliente al que le has vendido el proyecto. Entonces el despliegue puede ser en un servidor local, en un ordenador que tienes en tu empresa, donde el cliente que paga por ese proyecto pues se conecta a él, o puede ser, no lo he incluido aquí, en un servidor de tu cliente y le vendes el código, entonces lo mete en su servidor y lo integra, o puede ser un servicio que despliegas en la nube, como el ejemplo que os he enseñado antes de Smart Disney, donde teníamos el sistema en la nube, en AWS. Vale, aparte de desplegarlo, pues tienes que programar la monitorización de métricas del modelo. Claro, tú tienes que seguir en tiempo real, día a día, pues diferentes métricas para ver si tu modelo funciona bien o en algún momento está empezando a hacer algo raro. Claro, pues en el proyecto que os enseñé antes de Smart Disney, pues claro, pues una buena métrica, pues el número de test que se hacen al día, número de casos que salen positivos, negativos, ¿no? Y ver si eso, pues si de repente hay un día donde ha habido 1000 test y los 1000 han salido menor que 90%, o sea que gran falta de oxígeno, pues seguramente hay algo raro ahí. A lo mejor es que se ha desajustado algo en el sistema. Entonces, bueno, os he puesto como ejemplo eso, pero la idea es monitorizar todo lo que puedas, al nivel de detalle que puedas, tu modelo, para si empieza a pasar algo raro, pues detectarlo y eh, corregirlo cuanto antes. ¿Vale? ¿Y por qué se le puede ir a tu modelo? ¿Por qué puede empezar a hacer cosas raras? Bueno, pues por varios motivos. El primero de ellos es que el contexto cambia. O sea, si tienes por ejemplo, un modelo que predice, o sea, que hace recomendaciones de películas, pues los gustos de los clientes a lo largo del tiempo cambian, ¿no? Entonces, no es lo mismo, a lo mejor los gustos a nivel de series o de películas ahora que a lo mejor dentro de un mes o dos, porque a lo mejor ha cambiado los gustos de las personas, ¿no? Entonces, normalmente en la práctica, pues, o por ejemplo, predicción de demanda de clientes, pues a lo mejor el comportamiento de los clientes cambia en el tiempo. Entonces, tienes que monitorizar ese tipo de métricas para ver si se está empezando a desajustar el modelo y si se desajusta, reajustarlo. O lo que puedes hacer es cada día por la noche reentrenar tu modelo con los datos que han sido recolectados a lo largo del nuevo día. Bueno, y todo esto, pues a nivel de curro, pues no es comparable a las primeras dos fases, la de concretar el problema de inicio, la fase inicial y la fase de preprocesado, que como os he dicho antes es la que se lleva ahí la parte sustancial del proyecto. Y nada, bueno, pues todo esto que os he estado comentando, pues son cosas que aprendéis a hacer en detalle en un máster de ciencia de datos o de inteligencia artificial. Eh, ahora mismo, ¿cuál es el lenguaje que se está usando más para todo esto? Pues Python. Python, antes había implementaciones también en R y tal, pues ahora casi todo, bueno, prácticamente es monopolio de Python todo esto. Entonces, bueno, en este tipo de másters, pues aprendéis a hacer estas fases y a desarrollar vuestros proyectos, ¿no? En más o menos detalle. Y nada más por mi parte. No sé si queréis preguntarme algo o comentar algo. A los que queráis más detalle, por ejemplo, publicaciones o que os pase algún detalle a nivel de código y tal, pues tenéis aquí mi correo para que me escribáis y me pedís lo que queráis y yo os lo paso. Entonces, no sé si alguno queréis comentar algo o preguntar algo. Ah, Antonio, muchas gracias. Un lujo tenerte por aquí también, Antonio. Un abrazo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a comentar algo? Os he comentado antes bastante sobre ChatGPT porque últimamente hay bastante revuelo sobre eso y bueno,
hay los que no son muy expertos en ciencia de datos y tal, están ahí un poco con la idea de, uy, esto nos va a quitar el trabajo, o, no, o empresas que necesitan hacer ciencia de datos dicen, bueno, con ChatGPT lo arreglo y no me hace falta contratar a científicos de datos o tal. Bueno, eso es un error. Como decía antes, no vamos a llegar ahí. Muy bien. Sí, Ignacio. Ignacio está preguntando, ¿los transformers se utilizan para series temporales? Sí, sí. Hay transformers para texto y también para series temporales. Y estoy, por ejemplo, trabajando con alguien que ha estado usando bastante transformers en series temporales y parece que tiran muy bien en series temporales. O sea que sí, afirmativo y además funcionan bastante bien. Muchas gracias a ti, Ignacio. Muy bien, a ver más cosas. Pues si no hay ninguna pregunta más, Manuel, pues nada, agradecerte la ponencia, que como siempre ha sido súper interesante. Además veo que nuestra audiencia es bastante avanzada, porque yo tengo algunas dudas, pero te las preguntaré en Vale, claro. Por lo demás, en el chat, como habéis podido ver, José Ruiz, nuestro director comercial, ha dejado toda su info, su correo electrónico y móvil. Y, por supuesto, los que estéis interesados en la convocatoria de marzo, pues más que invitados para que os pongáis contactos con nosotros, porque entre esta semana y la que viene iniciamos la convocatoria. Sí, os quería comentar una última cosa y ya me despido. Bueno, muchas gracias, Daniel, y el resto de la audiencia por vuestro tiempo e interés. Nada, por ejemplo, el caso este de la serie temporal, de predicción de la serie temporal a nivel de demanda, pues lo que aprendemos a hacer en los másters pues son cosas como esta, o sea, implementar en Python desde cero este tipo de solución en este tipo de problema. Os estoy enseñando pues código que usamos en una de las clases. Bueno, aquí está todo implementado, como veis. Pues bueno, aunque no estéis apuntados a ninguno de los másters o tal, pues si tenéis interés y queréis echar un ojo al código, me escribís y os lo paso sin problema. Y nada, pues ya dejo de compartir y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nada, estamos en contacto, tenéis en mi contacto para lo que queráis. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego, un abrazo, chao.